quiero que usted me acompañe el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 al 19. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 al 19. Cuando nosotros oímos la palabra, cuando nosotros oímos el libro del profeta Joel, inmediatamente viene a nuestra memoria la cita que y en los posteriores días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Es una profecía en el cual, ¿verdad?, se empieza a cumplir en el Pentecostés, ¿verdad?, en Hechos, donde de repente viene el Espíritu Santo en el aposento alto y, ¿verdad?, y como un viento recio, y empieza, ¿verdad?, el tiempo del Espíritu Santo. Pero para llegar a ese tiempo, ¿verdad?, para llegar al cumplimiento de esa palabra profética, ¿verdad?, tiene que haber un antes, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a llegar, en ese antes del derramar del Espíritu Santo. Debemos entender y conocer al Señor. Amén. Dice la Escritura, profeta Joel capítulo 2, versículo 12 al 19. Por eso, pues, ahora dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Cómo? Con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es. ¿Cómo es nuestro Dios? Y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y ahí subraye esto: y que se duele del castigo. Y que se duele del castigo. Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es tardo para airarse, Él es grande en misericordia, pero si tiene que castigar, si tiene que corregir, si tiene que quebrantar, lo va a hacer. Pero tengamos por entendido que Él se duele primeramente de ese castigo. Amén. Dice ahí: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Cuando vemos al profeta Joel junto con otros profetas, estaba declarando, estaban advirtiendo, estaban amonestando al pueblo de Israel que se convirtieran de sus malos caminos, que se volvieran a Dios de todo su corazón.
La Biblia nos enseña desde que ellos salieron de Egipto, Dios les advirtió de tener cuidado de imitar la conducta y el comportamiento de otras naciones. Dios les dio instrucciones, Dios les dio mandamientos para que los pusieran por obra y para que no se comportaran de la manera que se comportaban las otras naciones y los otros pueblos. Vemos que inmediatamente cuando Moisés sube al monte a recibir la instrucción, que dice que por el dedo de Dios, ¿verdad?, fue escrito los mandamientos, bajó y el pueblo ya se había corrompido, el pueblo ya se había vuelto, ¿verdad? Y dijo, este Moisés ya tardó mucho, quién sabe si vive. Y le dicen a Aarón, ¿verdad?, haznos dioses a los cuales nosotros adoramos. Y con lo que habían salido de bendición, oro y alhajas de Egipto, se lo dan a Aarón los pendientes, y él forma un becerro de oro, ¿verdad? Algunas traducciones dice que becerros de oro, los cuales él tenía esa imagen de ¿quién? De Egipto. Y un Dios es algo, lo compartía Abner en uno de los devocionales, aquellos que quieren separarnos, que quieren desviarnos, ¿verdad?, de Dios. Y el propósito de los ídolos era desviar el corazón del pueblo de Israel. Otra de las cosas en las cuales veían, ¿verdad?, en los pueblos aledaños, es que ellos tenían las imágenes de Acera, de Baal, de sus dioses, como amuletos, como aquellos que en los cuales le daban suerte, que eran para la fertilidad, que eran para el dinero, que eran para muchas cosas, en las cuales la traducción de amuleto es separación. Entonces, cuando vemos todo ese contexto, Dios estaba advirtiendo al pueblo de quitar de en medio de su camino, pero sobre todo de su corazón, esos dioses y esos objetos en los cuales separaran, le quitaran el lugar a Dios. Como lo vemos a lo largo de la historia y de los profetas, el pueblo fue un pueblo necio, un pueblo terco, un pueblo que de dura cerviz, en el cual no atendió a Dios, ¿verdad? La Biblia le dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y lo amarás, ¿sí? Entonces vemos como en el libro del profeta Joel viene en el capítulo 2 versículo 12, dice: por eso ahora, dice Jehová, convertíos. Otra de las versiones dice: vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque usted ve en el contexto de la historia que había, ¿verdad?, o le habían declarado que venía un gran ejército de langostas, que venía, ¿verdad?, un gran ejército. Ese tipifica dos cosas. Número uno, estaba señalado que todo lo que habían cosechado, todo lo que había sembrado, todo lo que habían realizado iba a ser reducido a la nada por un gran ejército, el ejército de las langostas. Pero también significaba el ejército, ¿verdad?, sirio, en el cual nuevamente los iban a llevar a cautiverio, nuevamente les iban a quitar su heredad, nuevamente los iban a volver a esclavizar. ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron de Dios. Ellos se fueron tras otros dioses. Ellos depositaron su confianza en todo menos en Dios. Y entonces Dios, como lo leímos, que es misericordioso, que Él es clemente, que Él es tardo para la ira, que es grande en misericordia, que se duele del castigo, pero que es necesario y permite muchas veces que venga el quebrantamiento a nuestra vida. Y cuando hablo de quebrantamiento, puede ser quebrantamiento en la salud, puede ser quebrantamiento a través de la familia, puede venir el quebrantamiento a través de la cuestión económica. ¿Por qué? Con el fin de que vuelvas o nos volvamos a Dios. Levítico capítulo 26 versículo 14 al 19. Si usted lo tiene, da un fuerte amén.
Levítico 26, 14 al 19. Dice la escritura: pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros ¿qué? Terror, extenuación y calentura, que consumen los ojos y atormenta, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún, mire qué tremendo, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a ¿qué? ¿Cuántas veces? Y quebrantaré ¿qué? La soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Cuál es el fin y el propósito del quebrantamiento? ¿Cuál es el fin del quebrantamiento? ¿Quebrantar qué? La soberbia. ¿Quebrantar qué? Vuestro orgullo. La soberbia es confiar en nosotros mismos, es querer que por nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra economía, lo que finalmente nosotros pensamos en hacer y solucionar, ¿verdad? Y no volvemos a Dios, o no acudimos a Dios. Porque desde el versículo 14 hasta el versículo 19, Él dice: si a pesar de que yo te quebranto, si a pesar de que viene este quebrantamiento, tú no me oyes, tú no te vuelves a mí, ¿verdad? Entonces yo enviaré. Entonces, número uno, ¿para qué es el quebrantamiento? Para quebrantar ¿qué? Nuestro orgullo, pero también para que escuchemos ¿qué? A Dios. Para que escuchemos a Dios. Porque mire, cuando nosotros oramos, gracias Señor, y pedimos y damos, pero ¿cuándo usted escucha a Dios? ¿Cuándo usted guarda un silencio? ¿Cuándo usted espera que Dios hable? No hay ese tiempo. Solamente exteriorizamos nuestras necesidades, exteriorizamos lo que nosotros necesitamos, las peticiones. Pero cuando nosotros esperamos que Dios hable a nuestra vida, entonces vemos como aquí en Levítico le dice: si no me oyeren, finalmente, si tomaren en poco, desdeñar, si tomaren en poco mis mandamientos, si vuestra alma menosprecia mis estatutos. ¿Qué quiere decir? Si no te dejas dirigir por mis mandamientos, si tomas en poco mi palabra, entonces, ¿verdad? No poniendo por obra, ¿verdad? Yo también haré esto con vosotros. Enviaré ¿qué? Terror. Joel declara que venía un gran ejército. ¿Un ejército de qué? De langostas, el cual iba a ¿qué? A consumir todo lo que tenía. Entonces Dios le dice: ok, está a punto de venir una gran calamidad, está a punto de venir un gran terror, está a punto de venir cosas en las cuales habla también Joel del día del juicio, el gran día, el día grande y terrible, grande y temible. Amén. O sea, que va a venir. Pero Él le dice: viene algo tremendo, pero si se vuelven a mí, si se convierten a mí, ¿sí? Entonces, si se convierten a mí con todo ¿qué? Y ahí da la herramienta. ¿Cómo se convierte uno? ¿Cómo se convierte? Joel capítulo 2 versículo 12. Convertíos a mí con todo vuestro. ¿Con qué?
con ayuno, con apartar el tiempo para buscar a Dios. Sé que vienen las tareas, sé que vienen los afanes, sé que vienen muchas cosas a nuestra vida, sé que vienen, verdad, ahí los quehaceres, pero cuando tú apartas el tiempo para Dios, entonces, verdad, tu corazón no se está yendo tras las cosas, sino se está yendo ¿qué? Tras Dios. En esta semana o en estos 21 días, ¿verdad? Le dijimos, ¿verdad? Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a tener las vigilias de oración. Y ahí paso a pasito, esforzándonos, ¿verdad? Haciendo, ay, pastores, que me cuesta. Unos decían, no, yo ni he ayunado, yo no he hecho. Entonces, ¿por qué? Porque su corazón se estaba yendo tras ¿qué? Tras otras cosas. Cuando dice conviértete, vuélvete nuevamente a tu Señor. ¿Con qué? Con ayuno, con tiempo para Él, con lloro y lamento, o sea, quebrantamiento. Dios no desprecia a un corazón constricto y humillado. Pregunta, ¿qué prefieres tú? ¿Quebrantar tu corazón, derramar tus lágrimas ante el Señor, verdad, a ir en pos de Él, o que Él permita quebranto a tu vida para que entonces tú te vuelvas a Él? Ahora tú y yo, bendito Dios, estamos disfrutando de paz, de salud, de tantas bendiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que Dios nos ha estado hablando, que cuando tengamos estas bendiciones no nos olvidemos de dar, ¿verdad?, la gloria a Dios. Y que si es posible, a pesar de todas estas bendiciones, quebrantar nuestro corazón, humillarnos ante Él, porque yo prefiero quebrantarme ante Dios que ser quebrado por las situaciones en las cuales vengan y traigan a mí ese quebrantamiento. Pero hay un problema en la iglesia, y lo digo a nivel general, que ya nos está quebrantando. Vemos como ahí, versículo que sigue, dice: rasga vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Él hace una referencia, le dice: rasga tu corazón, no rasgues tus vestidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el significado de rasgar los vestidos, era una manera habitual de manifestar el dolor, el arrepentimiento de los judíos, así como otros orientales en particular, ¿verdad? Al enterarse de un fallecimiento, al sentir ese dolor, ellos, como un símbolo, ellos hacían que rasgaban sus vestidos. Y esa costumbre se menciona por primera vez en la Biblia en el caso de Rubén, el hijo mayor de Jacob, que al volver a la cisterna, cuando habían depositado a José, el hermano, uno de sus menores hermanos, porque estaban José y Benjamín, pero en el caso de José, el menor, lo depositan en la cisterna, lo quieren matar, ¿verdad? Y cuando ya no encuentra a José en las cisternas, rasga sus vestiduras y dijo: el niño ha desaparecido. Y yo, ¿a dónde realmente he de ir yo? Porque el ser primogénito era especialmente responsable de su hermano menor. Él tenía que tener el cuidado de su hermano menor, y había sufrido un daño su hermano sin que él tuviera, ¿verdad?, la parte de ver y cuidar. Y ahí es donde aparece el primer ejemplo de que él rasga sus vestiduras, que en señal, ¿verdad?, de demostrar ese dolor, esa aflicción, esa parte de decir: estoy realmente arrepentido. No obstante, con el fin de mostrar que esta manifestación exterior de dolor puede también, y empezaba a ser una forma o un estilo en el cual ya se habían habituado y ya se habían acostumbrado. Cuando los hijos de Aarón
hacen lo malo delante de Dios y Dios ofreciendo un fuego extraño, y Dios mata a los hijos de Aarón, le manda a decir a través de Moisés: dile a Aarón que no rasgue sus vestiduras. Los sacerdotes no tienen que rasgar sus vestiduras, porque le estaban diciendo: hey, el dolor que me causaste, Dios, no sabiendo que ellos habían hecho algo malo, algo indebido. Y Moisés le dice: no vas a rasgarte tú como sacerdote las vestiduras en señal de duelo. ¿Por qué? Porque entonces estarás ofendiendo o afrentando ¿en quién? A Dios, como diciendo: estás mal, Dios. ¿Por qué? No sabiendo que fue consecuencia de tus malos actos. Entonces vemos, y aquí podemos entrar en que la iglesia muchas de las veces se ha acostumbrado y se ha habituado a un estilo que ahora levanta las manos, hace cosas, pero ya no con el corazón, sino lo hace exteriormente. Por eso es que Dios le dice: te tienes que volver a mí, te tienes que volver a mí de todo tu corazón, no exteriormente, no aparentando, sino realmente desgarrando tu alma. Mire cómo era tal esa parte del engaño, en el cual cuando Jesús lo entregan, ¿verdad? Y le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús dice, ya cuando lo van a entregar, le dice que sí soy. El sacerdote que estaba en turno, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras. Y él dijo: ha blasfemado. ¿Lo hizo desde el interior de su corazón o lo hizo exteriormente por agradar y simpatizar a los demás? Cuando yo le dije, y dice la palabra, que el sacerdote no debería de rasgar sus vestiduras. ¿Quién le dio las vestiduras al sacerdote, al sumo sacerdote? Dios, a través del diseño. Y él le dijo: es obra primorosa. Entonces vemos cómo aquí, a través del profeta Joel, él le dice: rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. Salmo 34, 18. Miren lo que dice. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová ¿a quién? A los quebrantados de corazón, y salva ¿a quién? A los constrictos de espíritu. Entonces vemos cómo Dios, que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón, Él ve cuando verdaderamente tú estás quebrantado de corazón, tú te ha tocado la presencia de Dios y caes postrado ante su presencia y quebrantas, derramas tu alma delante de Él, porque finalmente ¿quién? ¿De dónde vendrá la salvación? Viene de Jehová. ¿A través de qué? A través de tener un corazón quebrantado, y a través de qué? De tener un espíritu que constricto, un espíritu sensible ante la presencia de Dios. Hay un rey en el cual, a través de oír la palabra del Señor y a través de la declaración que Dios hace que iba a traer también juicio y castigo, ese rey, tanta era su maldad y tanta era su perversidad, que ese rey ni siquiera rasgó sus vestidos, como diciendo: no, lo que va a venir no es de Dios. Y empezamos a ver, le digo, en esta temporada a la iglesia en el cual se le ministra, a la cual se le predica, a la cual se le anuncia arrepentimiento, salvación, a través que está ahí constantemente la palabra de Dios, pero entonces vemos que no hay que arrepentimiento, que no quieren volverse a Dios, y que mucha de la iglesia la vemos con la indiferencia. Y Él le dice: se van a convertir a mí de todo corazón, no por apariencia, no por ocupar un lugar, no por llamar la atención,
No para que te vean, ay, esa hermana, wow, no, esa hermana es espiritual, mira cómo remolinea, mira esa hermana, uy, no, cómo hace aquí. Porque Dios no puede ser burlado. Dios mira lo que hay en el corazón. Por eso es que dice: yo quiero que se conviertan a mí verdaderamente de todo su corazón. No a través de cambiar un estilo de ropa, un peinado, o finalmente sino convertirnos al Señor de todo nuestro corazón. Isaías capítulo 57. Isaías 57 versículo 15 dice: por eso así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿A dónde habita? En la altura y la santidad. Pero también ¿dónde habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso es que alguien que permanece en la presencia del Señor finalmente no va a salir igual, va a salir vivificado, va a tener vida, va a tener plenitud de gozo. ¿En dónde la va a encontrar? En la presencia de Dios. Él habita en las alturas, Él habita en la eternidad, pero también habita con aquel que es quebrantado de corazón, con aquel que es de espíritu humilde y sabe que necesita de Dios. Sabe que necesita de Dios. Por eso es que la palabra de Joel le dice: vuélvanse a Dios de todo su corazón, reconozcan que necesitan su ayuda, reconozcan que de Él viene la salvación. No rasguen solamente las vestiduras, rasguen su corazón, búsquenlo con ayuno, búsquenlo con lloro, búsquenlo con lamento. ¿Por qué? Porque si ustedes lo buscan así, Él es tardo, ¿verdad?, para la ira, ¿verdad? Él es misericordioso, Él es compasivo y aún se duele del castigo que pudiera enviar. Él estaba advirtiendo. Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 19 dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Cuando él oyó, ¿verdad? Cuando él oyó que eso malo iba a venir, entonces se enterneció. Finalmente sintió esa parte de decir: no suceda tal cosa, no acontezca tal cosa. ¿Y qué tengo que hacer? Humillarme delante del Señor. La palabra de Dios nos enseña y nos dice: si mi pueblo se humillare en el lugar en el cual mi nombre es invocado y se arrepentieran de sus malos caminos, ¿verdad?, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo? Humillarse, buscarse al Señor, acercarse a Él de todo su corazón, rasgar. Vemos aquí en Segunda de Reyes que su corazón que se enterneció. Mire lo que nos acerca a Dios. Él ve los corazones, y por eso es que Jesús le dijo: vayan y aprendan lo que primero significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque un corazón que tiene a Dios, un corazón que es sensible, un corazón que finalmente se duele de las cosas que están por venir, si sabe que le van a suceder a alguien, no sentirá compasión, no será movido y diría: no, yo no quiero que pases eso. Yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé. Yo no quiero que venga a ti eso que te haya, o que quizá te pueda llegar a suceder. Y lo vemos aquí como su corazón se enterneció. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que el corazón
sintió compasión. Y vemos que ¿qué hizo? Que se humilló delante del Señor cuando oyó lo que había pronunciado sobre el lugar y contra sus moradores. Vemos el corazón de Abraham cuando supo que Dios iba a destruir la tierra de Sodoma y de Gomorra. Finalmente, ¿él qué hizo? Interceder. Y dijo: Señor, si hubiera 50 justos, por amor a esos justos, Señor, ¿tú destruirías al bueno con el malvado? Y él le dijo: no, Señor, perdona mi osadía, Señor, pero si no hubiera los 50 y hubiera solamente, y empieza a bajar el número 30. Si hubiera esos 30, por amor a esos 30, yo no los destruiría. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Intercediendo. Pero se estaba ¿qué? Humillando. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera sido si, Señor, sí, Sodoma, Gomorra, ya la maldad llega hasta aquí? Sí, Señor, extermínalos porque ya no los aguantamos. No, sí, Señor, no, porque ya se pasan. Es cuántas oportunidades les dice, Señor, y no entienden. Para que aprendan, Señor, envíales el castigo. Haces bien, Señor. ¿Qué es lo que hizo? Él se humilló. Decirle: Señor, ten misericordia de ellos. Yo conozco que eres un Dios misericordioso y que te dueles. La Biblia lo enseña y lo dice: Él no quiere la muerte del malvado, sino que procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Lo vemos en Moisés cuando también dice: este pueblo de dura cerviz, Señor, y le dice: ok, apártate, los voy a destruir y de ti voy a levantar una nación poderosa. Quítalo, los voy a destruir. ¿Qué hizo Moisés? Se puso a la brecha, se puso a interceder y le dijo: no, Señor, no acontezca tal cosa. Y empezó a ¿qué? A humillar, a quebrantar su corazón. ¿Por qué? Porque finalmente conoce a Dios. Amén. Entonces vemos cómo le dice al pueblo: tienen que volverse, no por apariencias, tienen que volver a Dios. ¿De qué? De todo su corazón. Porque Dios es como misericordioso, Él es clemente, Él tarda para airarse, Él es grande en misericordia y Él se duele del castigo. Pero es necesario, porque ese quebrantamiento muchas de las veces nos acerca a Dios. Porque a veces, le podríamos decir muchas veces, ¿cómo venimos nosotros a Dios? Rotos, quebrantados, despedazados, ¿sí o no? Por problemas económicos, de salud, financieros, familiares. Pero ¿cómo venimos? Quebrantados. Y a veces aprendemos tristemente en el cual así lo vemos y es que Dios te va a bendecir, Dios, y ve un poco, ¿verdad?, de la bendición de Dios. ¿Y qué pasa? Se olvida. ¿Qué pasó si Dios tenía más? Entonces vemos el ejemplo del pueblo, como le dice: número 1, se tienen que convertir, se tienen que volver a mí. Después, ¿qué le dice ahí? No solamente, o no vivan de apariencias rasgando sus vestiduras. No solamente vivan teniendo una apariencia, ¿verdad?, de creyentes, de cristianos, de que se congregan, de que no. ¿Qué se tiene que convertir? El alma, el corazón. ¿Qué tenemos que rasgar día a día? Nuestro corazón. ¿A fin de qué? De volvernos a Dios. ¿Para qué? Y lloraste, como lo dijo en 2 Reyes 22:19, y lloraste en mi presencia. ¿Lloraste en dónde? En mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová.
¿Llorar en dónde? En su presencia. Por eso es que Apocalipsis dice que Él enjuagará, limpiará, quitará toda lágrima. Yo prefiero llorar y derramar mis lágrimas en su presencia que fuera de su presencia. Porque en su presencia yo tengo una promesa, que Él limpiará y enjuagará toda lágrima. Y que el que siembra, ¿verdad? Que el que siembra con lágrimas recoge con alegría. Así que es mejor que si ha venido un quebrantamiento, llores en la presencia. Y si no ha venido el quebrantamiento, mejor llora en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es preferible llorar, quebrantar y derramar nuestro corazón delante de Él, que finalmente cuando venga la situación. Amén. Dice ahí, dejará bendiciones en vez de maldiciones. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Esa traducción muchas de las veces son incorrectas, porque la traducción original dice: ¿quién sabe si volverá? O ¿quién sabe si quitará el castigo? ¿Verdad? ¿Por qué? Y dejará ¿qué? Bendición tras de él. Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Hablaba de que venía un gran ¿qué? Ejército, que iba a devorar ¿qué? Todo, que no iba a haber ¿qué? Cosechas, que no iba a haber ¿qué? Fruto, que no iba a haber ¿qué? Bendición. Mas sin embargo, cuando tú te arrepientes, cuando tú te conviertes, cuando tú te vuelves a Él, cuando tú le buscas, cuando tú derramas tus lágrimas delante de Él, entonces finalmente Él dice, entonces Él, ¿verdad? Volverá, quitará ese castigo y entonces va a dejar ¿qué? Bendición. Va a dejar bendición a tu vida. Va a dejar ¿qué? Ofrenda y libación. ¿Para quién? Para Dios. Jeremías capítulo 26 versículo del 2 al 5 dice la escritura: así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis ¿qué? Oído. Constantemente Dios está ¿qué? Llamándote. Constantemente Dios te está ¿qué? Hablando. Constantemente Dios te está ¿qué? Advirtiendo. Búscalo, búscalo, búscalo. El Señor viene. Es tiempo que lo busques. Es tiempo de que lo dejes. Mire, esto era tan tremendo. ¿Por qué? Porque recuerda usted al profeta Jonás. Dice que le había dado ¿qué? Un propósito. Le había dado una misión. ¿Y él qué hizo? ¿Oyó la voz de Dios? No, él finalmente huyó de la presencia de Dios. Huyó de la presencia de Dios y tomó un ¿qué? Un barco. Y cuando toma ese barco, camino ¿a dónde? Iba hacia Tarsis, lo contrario, ¿verdad? Y entonces vemos que se levanta ¿qué? ¿Qué se levantó? Una tempestad. Y empezó a golpear ¿qué? La barca. Y entonces todos los que estaban ahí empezaron a tirar, ¿verdad? Sus pertenencias. Y empezaron a orar a sus dioses. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Seguía la tormenta? ¿Seguían arrojando sus bienes? Sí. Pero dice la escritura que cuando el capitán y los que estaban ahí bajan al barco que estaba ahí, ¿a quién se encuentra? ¿Y sabe qué estaba haciendo Jonasito? ¿Qué estaba haciendo? Y los que estaban clamando a sus dioses le dice: hey, dormilón, clama a tu Dios a ver si nos responde.
¿Y qué le dice? Yo ya sé por qué ha venido toda esta calamidad. ¿Cómo? Sí, yo soy el problema. Arrójenme al mar y van a ver cómo se calma toda esa situación. Y ellos, como dirían, pa' pronto, que lo agarran ¿y qué pasó? Pero ¿cómo estaba Jonás? Durmiendo. ¿Ves que tu familia está destruida? ¿Ves que está la escasez? ¿Ves que están las situaciones malas? Y muchas veces ¿cómo está el pueblo? Ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por la nación, ora. Ay, esa pastora, oración y oración, ayuno y ayuno. Ahora hasta vigilias y ahora nos dice que ora y ora. Si es la hora que más rico me sabe el sueño, quiere que ore, quiere que me levante. No, ¿qué le dice ahí? Vuélvanse al Señor. ¿Con qué? Con ayuno, con oración, con lamento. ¿Por qué? Porque quién sabe si lo que está destinado, que Dios quiere para que se los quebrante y se vuelvan a Él, a través de tu oración convierta ese corazón y no haya necesidad de quebrantamiento. ¿Ve cómo es el ser humano? Que a veces tiene que venir el quebrantamiento. ¿Para qué? Para que nos volvamos al Señor, ¿sí o no? Jonás hizo perder grandes ganancias a los que estaban en el barco, y aún así le dijo: échenme al mar y se acaba. Pero ahí, pastora, compartió, ¿verdad? Sí compartiste en la oración de Jonás. Lo tragó, y aún de eso, aún ya en el vientre de la ballena, entendió, dijo: esto ya va en serio. Y va, y ese gran pez, eres el gran pez, no es ballenas, no vayan a corregir. El gran pez va y lo vomita. ¿A dónde? En Nínive. Cuando él le dice: dejará bendición en vez de maldición, es cuando uno es ¿qué? Obediente a la voz de Dios. Obediente. Ahí a través del profeta Jeremías le dice: párate en los atrios y declara la palabra, dile la palabra. Quizá ellos ¿qué? Oigan y se arrepientan y se vuelvan a mí. ¿Qué tienen que oír? La palabra. Oía yo en esta semana una enseñanza muy tremenda. ¿Con qué iba, según el profeta Joel, con qué iba a destruir al pueblo? Con un gran ejército de qué? ¿De qué? De langostas. ¿Sí? ¿Y cómo era conocido Juan el Bautista? Pero era un ¿qué? Profeta que anunciaba. ¿Y qué comía Juan? O sea, ¿qué es lo que finalmente acaba a las langostas? La palabra profética. Y cuando atiendas la palabra profética, entonces va a acabar ese gran ejército de langostas que quiere acabar tu familia, tu negocio, tu empresa. Pero tienes que atender a la palabra profética. Pastor, ¿cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Cuando tú atiendes la palabra de Dios, por eso es que al profeta le dijo: plántate en los atrios y diles la palabra. Quizá haya alguien que la escucha y entonces se arrepienta y se vuelva a mí de todo su corazón, y entonces yo lo voy a perdonar y no va a venir calamidad, no va a venir sufrimiento, no va a venir quebrantamiento, porque yo me duelo de esa condición de la gente. Yo me duelo de la
condición de pobreza, me duelo de la condición de ver familias separadas, familias destruidas, naciones destruidas. Yo me duelo, pero les envío mi palabra. Y entonces vemos ahí como Apocalipsis dice: el Espíritu habla a las 7 iglesias y les dice a cada una: oye lo que el Espíritu dice. Oye lo que el Espíritu dice. La iglesia tiene que estar atenta a lo que el Espíritu dice. Por eso es que dice ahí en el 3: dejará bendiciones. Si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, no como algo rutinario, no como algo de costumbre. Si realmente nos volvemos, nuestras familias, todos nosotros nos volvemos a Dios, Dios va a dejar bendiciones en lugar de maldiciones. Dios va a dejar ¿qué? Bendiciones. Mire lo que dice ahí. Después: tocad trompeta en Sión y proclamad ¿qué? Ayuno y convocad asamblea. El tocar trompeta, finalmente tocar la trompeta en Sión conlleva en el sentido de sonar una alarma, el toque de advertencia. La corneta o shofar, la trompeta era el cuerno de carnero, el shofar, y los sacerdotes la utilizaban para convocar al pueblo a la adoración. Era un llamado a buscar a Dios. Por eso es que le dice ahí: toca trompeta, llama a adoración, llama a que busquen a Dios, llama. ¿Quién lo tiene que llamar? Los sacerdotes. Somos responsables. Por eso es que le decimos: hermano, adore, hermano, entréguese a Dios. Hermano, lo mejor que usted puede hacer para usted y para su familia es enseñarle a sus hijos a adorar a Dios, es buscar a Dios de todo su corazón. Por eso es que vemos que los sacerdotes la utilizaban para convocar al pueblo y llamarlos a la adoración, a la gran asamblea. Al igual que si había situaciones de peligro, el shofar con el sonido de trompeta advertía para ponerse en pie de guerra y poder luchar. Por eso que dice, usted lo va a oír, o usted lo ha estado oyendo como congregante nuestro: hermanos, viene una situación difícil. Esto no nos debe de alarmar. ¿Qué nos tiene que poner a hacer? En advertencia, para poder orar, para poder clamar, para poder interceder. ¿A fin de qué? A fin de mover la mano de Dios, y que en lugar de que haya maldición y calamidad, tras de eso haya bendición para tu familia y para tu nación. Toca shofar, llama alarma, llama advertencia. Números capítulo 10 versículo 8 al 10. Dice la escritura: y los hijos de Aarón, Números 10, 8 al 10. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os será por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Llamarás al pueblo a adoración. Llamarás, los convocarás a reunión, asamblea. ¿A quiénes? Dice Joel. ¿A quiénes? Joel dice aquí: toca trompeta, proclama ayuno, convoca asamblea, reúne al pueblo. Ahora santifica la reunión, junta a los ancianos, congrega a los niños, aún a los que maman, a los bebés. Salga de su cámara el novio y de su tálamo. Así que cuando se llama a la adoración, tienes que ir al llamado.
Cuando se llama adoración tienes que dejar todo. Lo más importante es Él. Cuando se llama la adoración, cuando Él está llamando, tú dejas todo lo que estás haciendo y vas en pos de Él, vas en busca de Él. Ejemplo, cuando estamos de matrimonio, los primeros días o es esto y te dice: amor, dejas todo lo que sea, mande, aquí estoy. ¿Qué quiere mi princesa? ¿Qué quiere? Y dejas todo. No me digas ya a los 5, 6, 7, 8 años: amor, ¿qué quieres? Ahorita voy. No ves que estoy trapeando, no ves que estoy haciendo, no ves que estoy aquí, no ves que estoy con los niños, no ves que estoy esto. Y ya el amado ya no es lo más importante. Y así pasa en la vida cristiana. Cuando el amado te decía servir, tú no veías distancia. Tú no veías si no tenías dinero. Tú no veías si te tocaban vacaciones o no te tocaban vacaciones. Por el amado dejabas y hacías todo. Pero pasado el tiempo, hay pastores que ya no pasa transporte. Hay pastores que ya es lejos. Hay pastores que ya no lo hace por el pastor, lo hace por el amado. Y empezamos a llenarnos de ocupaciones. Empezamos a ocuparnos por quehaceres. Empezamos a ocuparnos por otra cosa. Cuando le dice ahí: se está tocando alarma, se está tocando convocación, se está llamando a la adoración. Mira que cuando Dios te levanta en la madrugada a ponerte a orar, no eres el único al que está despertando y al que está llamando. Dice que Él se ha reunido como el profeta: yo me he reunido a un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Cuando te despierta a ti es porque está despertando a gente alrededor del mundo a que clame, a que le adore, al que le busque. Cuando te está llamando a la oración y a la adoración, Él te está diciendo: hey, despierta, porque algo se está levantando en contra del pueblo, algo se está levantando en contra de la iglesia, y yo tengo que llamar a mis escogidos, yo tengo que llamar a mis santos, yo tengo que llamar a mi amada. Por eso es que nos despierta, por eso es que nos mueve, porque está tocando esa trompeta de advertencia del llamado a adoración. Y Él le dice: tóquenla a los sacerdotes y llamen a asamblea, llamen a reunión, llamen a ayuno, llamen a vigilia, llamen. Aún los niños, cuando decía mi esposa en estos 21 días, el día sábado con los niños, aún también los niños, aún a los bebés. ¿Por qué? Porque finalmente les estamos trasladando a la siguiente generación a aprender a confiar en Dios. Por eso es que le dice ahí: toquen trompeta, santifiquen. Y cuando dice: deje su cámara el novio y el tálamo la novia, díganle a un recién casado que deje la luna de miel. Yo me casé el 4 de diciembre. Gloria a Dios. Nos casamos el 4 de diciembre. El 5 de diciembre fue sábado. El 4 nos casamos, fue sábado. El día domingo fuimos a la reunión, tocado domingo, 2 servicios, mañana y tarde. Y el día 6 nos bautizamos. No tuvimos luna de miel, porque lo que amábamos y lo que amamos es estar en la presencia. Cuando dice ahí: deje el tálamo, deje el tálamo la novia y deje su recámara el novio, diciendo el momento más importante que pudieras tú tener, si Dios te llama, tienes que dejarlo, tienes que ir. ¿Sabes por qué? Porque en eso te darás cuenta si verdaderamente tú le amas de todo tu corazón. Si tú le dices: espérame, ahorita, sí lo voy a hacer, ahorita.
y después dices: ay, se me olvidó. Dios no es tu prioridad. No puedes decir que tú lo amas por sobre todas las cosas cuando Él te llama y tú no acudes a Él. Por eso es que Joel es muy importante cuando le dice aquí: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Ese ¿dónde está tu Dios? Era señal de burla, señal de mofa, señal de ofendas, de decirle: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que decía? ¿Dónde? No, que decías que esto no, burlándose. Pero no era porque Dios lo quisiera hacer, sino porque el pueblo había descuidado su relación, su comunión con Dios. Por eso es que dice: los sacerdotes lloren entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, los que sirven a Jehová, y estén intercediendo: perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo. No los entregues al oprobio, no entregues no los quebrantes, Señor. No, Señor, no lo permitas. Dice aquí: Salmo 103:13, rápidamente: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. E Isaías 63:9: en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor, en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad. Amén. Entonces vemos cómo el sacerdote tiene que interceder entre la entrada y el altar. Y el versículo siguiente, el versículo 19: y Jehová solícito, Jehová presto, Jehová pronto, Jehová como diciendo: hey, está esperando actuar. Él está esperando finalmente decir: yo estoy esperando que el pueblo se convierta, estoy esperando que dé el primer paso, estoy esperando que lo haga para yo ser solícito, para dar pronta respuesta. Y solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Solícito está Dios, presto. ¿Para qué? Para perdonar a su pueblo y para bendecirlo, para enviar pan, para enviar mosto, que es vino, para enviar aceite, y para enseñarle a su pueblo que Él está con ellos. Y cuando sigue Joel, y ahí entonces dice: y después de estas cosas yo derramaré de mi Santo Espíritu. ¿Después de cuáles cosas? Después de haberte quebrantado, después de haberte arrepentido, después de haberme buscado, después de haberme adorado, después de haberme anhelado con todo tu corazón, entonces yo derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Y entonces tú me vas a anhelar y me vas a buscar, porque entonces el salmista dice: mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Por qué? Porque sabes que cuando está el Espíritu de Dios, es el que te anhela, es el que desea y el que busca tener comunión y unión. Por eso es que David le dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque lo que Dios anhela es que nosotros nos volvamos a Él de todo nuestro corazón, de todo nuestro corazón. Si por alguna razón
has experimentado o estás experimentando un quebrantamiento, vuelvo a repetir, de salud, familiar, financiero, de cualquier índole, un quebrantamiento, un rompimiento, algo que vino, hoy Dios envía la palabra profética. Hoy envía su palabra diciendo: vuélvete a mí de todo tu corazón. Vuélvete a mí de todo tu corazón. No se trata, le decía yo, de una apariencia. No se trata de ser ese hasta cara de santo tiene, hasta brilla. Porque Dios escudriña los corazones y las intenciones. Por eso es que vemos en los ejemplos que da Jesús a un fariseo y a un publicano, el cual el publicano solamente le dijo: sé propicio, ni siquiera alzó la cara, porque estaba humillando su corazón, estaba mostrando verdadero arrepentimiento, estaba ahí demostrando a través de su quebrantamiento de corazón y derramando sus lágrimas, diciendo: yo solamente te pido, sé propicio a mi pecador. Y Jesús le dijo: de ciertamente os digo que el que salió justificado, el que salió perdonado, fue aquel que quebrantó su corazón, fue aquel que se humilló delante de Dios, fue aquel en el cual lo buscó y lo anheló de todo su corazón. Es aquel que salió limpiado, justificado, perdonado, restaurado, y tras de eso también bendecido. Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere bendecir a su pueblo. A través de Joel le dice: vienen grandes cosas, vienen grandes acontecimientos, vienen, ya están escritos, están establecidos, pero vuélvanse a mí de todo, de todo, de todo, de todo su corazón. Llamen a ayuno, llamen a oración. Quebranta tu corazón ante Dios. Quebrántalo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará a su debido tiempo. Cuando hay un quebrantamiento es verdaderamente desgarrar, abrir nuestro corazón. Quizá fallamos, quizá no somos los mejores, pero decimos: Señor, aquí estamos, Señor Dios Todopoderoso. He fallado, he tenido tropiezos, Señor, y muchas de las veces has quebrantado mis finanzas, mi salud, para no dejarme continuar. Mira qué tremendo es Dios, que a veces tiene que quebrantar esas cosas para que no sigamos más adelante. Porque si no hubiera el quebrantamiento físico, si no hubiera el quebrantamiento de la salud, si no hubiera el quebrantamiento financiero, entonces seguiríamos en pos de nuestros dioses, seguiríamos en pos de nuestros deseos, seguiríamos en pos de aquellas cosas que nos harían perder cada día más y más. Pero Dios, entonces, por cuanto nos ama y le duele, entonces quebranta, así como el pastor quebranta la pata de la oveja para no desviarse más, para no apartarse más. Quebranta tu salud, quebranta tu economía, pero lo que más le duele a Él es esa condición. Mire qué tremendo es, porque el pueblo decía: ciertamente Él nos herirá, pero pasarán 2 o 3 días y Dios nos sanará. El pueblo ya estaba acostumbrado, tan acostumbrado de decir: pecamos, nos quebranta, pero a final de cuentas sabemos que es un Dios de misericordia y Él terminará por sanarnos. Lo que no se habían dado cuenta, que solamente estaban viviendo de apariencias y no habían desgarrado realmente su corazón y se habían convertido verdaderamente en Él. Hoy vemos a una iglesia en la cual dice: sí, nos quebrantó físicamente, nos ha quebrantado económicamente, pero Dios es misericordioso. Él terminará por perdonarnos, Él terminará por sanarnos. Pero ¿sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que madures. Y uno que es maduro, uno, como le decíamos el día viernes, que es se me fue la palabra, la del viernes. Una persona que es íntegra es aquella que
piensa, habla y se conduce de la misma manera, y que sabe que si sigue por ese camino va a tener una consecuencia y mide sus consecuencias. Y eso es lo que Dios quiere. Mientras que un niño sigue volviendo a hacer las mismas actitudes, sigue haciendo las mismas cosas. Por eso la palabra tribulación significa pasar el arado o hacer madurar al fruto. En otras palabras, los que se quedan a la tribulación son aquellos que no aprendieron a madurar en la gracia y que tienen que pasar por tribulación, quebrantamiento, oprobio, tantas cosas para madurar. Por eso es que Dios nos hace un llamado a volvernos a Dios de todo nuestro corazón.